Hola a todos, hoy vamos a comenzar resolviendo la siguiente ecuación funcional de la fase local de la Olimpiada Matemática Española del año 2018, que se corresponde con el problema número 3. En este ejercicio nos piden hallar todas las funciones reales f de variable real, es decir, funciones que van de r en r, que satisfacen la siguiente ecuación funcional, es decir, f de x más f de x más y coincide con f en 2x más y, y eso es para todos los puntos x y números reales. Entonces, como siempre que trabajamos con ecuaciones funcionales, la primera idea que debemos tratar es intentar buscar algunos valores sencillos que nos permitan obtener el resultado de la función en algunos puntos y a ver si a partir de ahí somos capaces de obtener nuevas relaciones y llegar a nuevos resultados o ecuaciones funcionales. Entonces, lo primero que vemos es que decimos, bueno, como aquí tenemos una suma de x más y, nos gustaría ver si podemos conseguir que estos puntos se anulen. Claro, es decir, podemos hacer que x sea 0, f sea 0, pero entonces aquí nos quedaría 0 más f de 0, es decir, f de 0. Eso podría ser una opción, lo cual nos lleva precisamente que podemos decir, bueno, ¿qué pasa si en lugar de tomar 0 y 0, tomamos que sean las imágenes del punto 0? Es decir, comenzamos evaluando x igual a f de 0, y igual a menos f de 0 en la ecuación original. ¿Qué obtendríamos así? Tendríamos, bueno, que aquí nos quedaría f, y ahora en lugar de escribir una x, escribimos f de 0. Luego sumaría f, y en vez de escribir x más y, escribiría f de 0 menos f de 0. Y esto estaría igualado a f de 2 veces, y aquí en lugar de x ponemos f de 0. Y aquí nos queda menos y, que y sería en este caso también f de 0. ¿Vale? ¿Esto a qué es equivalente? Bueno, si nos fijamos, aquí tenemos f de 0 menos f de 0, resulta que esto se anula y nos queda 0. Por lo tanto, aquí nos queda también f de 0. Pues si tengo f de 0 más f de 0, eso nos queda f de 2 veces f de 0. Todo eso está igualado a f de 2 veces f de 0 menos f de 0. Pero claro, entonces lo que conseguimos es que estos dos términos se cancelan entre sí y nos queda que f de 0 vale precisamente 0. Entonces ya tenemos una primera relación. Sea cual sea la función que estoy buscando, lo que verifica es que su imagen en el 0 debe ser nula. Vale. Claro, este hecho de que ya sepamos cuánto vale f en el punto 0 nos va a permitir decir, bueno, pues ahora podemos tratar de evaluar qué ocurre cuando hago únicamente la x igual a 0. Entonces, a continuación, evaluamos x igual a 0 en la ecuación original. ¿Qué tendríamos así? Lo que tendríamos es que f de 0 más f de 0 más y coincide con f de 2 por 0 más y. Claro, lo primero que vemos es que aquí tenemos f de 2 por 0, que sería f de 0, que hemos visto que vale precisamente 0. Aquí nos quedaría f de y. Por lo tanto, lo que obtenemos aquí es que precisamente al hacer 0 más f de y nos queda f de y, y aquí tenemos f de y coincide con, aquí sería 0 más y, que es simplemente y. Y esto sería para todo y número real que nosotros escojamos. Es decir, ya tenemos una primera relación, no solo de valores, sino como una nueva ecuación funcional, es decir, la que estamos buscando funciones que también verifican
que al componerla consigo mismo dos veces es la función identidad. ¿De acuerdo? Siguiente valor que vamos a evaluar, igual que hemos evaluado el x igual a 0 en la ecuación original, vamos a evaluar también el y igual a 0 en la ecuación original a ver qué obtenemos. Y entonces vamos a pasar a las cosas que ya sabemos. De momento hemos obtenido que f de 0 sabemos que vale 0. Y hemos visto también que f de un punto y coincide con y para todo número real y que nosotros escojamos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando en esta ecuación original evaluamos el punto y igual a 0. Es decir, análogamente, evaluamos y igual a 0 en la ecuación funcional original. ¿Qué obtendríamos así? Lo que obtendríamos ahora es que f de x más f de x más 0 es igual a f de 2x más 0. Es decir, nos queda la siguiente ecuación. F de x más 0 es f de x, o sea que aquí obtenemos f de x más f de x. Todo eso es igual a f de 2x. Esto sería para todo punto x perteneciente a R. Pero claro, si a esta última ecuación le volvemos a aplicar la función f, ¿qué obtenemos? Si aplicamos f a ambos miembros de la ecuación anterior, obtenemos que aquí tendríamos f de x más f de x coincide con f de 2x. Pero si nos fijamos entonces, por esta condición de aquí, cada vez que aparezca la f dos veces, lo de dentro coincide precisamente con la función identidad. Claro, entonces, por esta propiedad que tenemos aquí, podemos ponerle un asterisco si queremos, por esta condición, lo que obtenemos es lo siguiente. Aquí aparece f de f. Entonces, todo esto coincide con x más f de x. Mientras que en esta parte tengo f de f y aquí tengo un 2x, por lo tanto esto coincide con el 2x. ¿Y de aquí qué conseguimos entonces? Obtenemos precisamente que ¿quién es nuestra función f de x? Pues nuestra función f de x es precisamente la función 2x menos x, que sería x para todo punto x perteneciente a R. Por último, comprobamos que se verifica la ecuación funcional original. ¿Y qué obtenemos así? Vamos a comprobarlo. Si aquí tenemos f de x más x, tenemos aquí que f de x más f de x más y, esto nos quedaría, por un lado sería f de x más x más y, y esto sería a su vez, como f es la función de identidad, nos queda x más y. O si queremos, podemos simplificarlo y decir esto es 2x más y. Mientras que por otro lado, cuando tenemos f de 2x más y, esto nos queda simplemente 2x más y.
Y como ambas cosas coinciden, tenemos que en efecto esta función verifica la ecuación funcional original y es la única solución que existe de este problema. Y con esto finalizamos el ejercicio.